Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Espero que bien. Pues vamos a continuar con la clase de historia. Una vez que ya saben el significado, la definición y la importancia de conocer la historia, pues es importante, además de todo lo que ustedes ya han estudiado y que han investigado, pues es que entender el pasado nos da la idea de nuestro presente y también podemos de alguna manera predecir nuestro futuro. Es como con nosotros, cuál es nuestra historia. En este momento pues tenemos ciertas cuestiones, ¿no? Esas cuestiones son por el pasado, por las decisiones y por todo aquello que en el pasado tuvimos y las estamos viviendo en el presente. Entonces quizá yo pueda predecir mi futuro si modifico mi presente. Entonces por eso es importante el conocer el pasado, la historia, para no repetir probablemente los mismos errores y o tomar decisiones más acertadas, ¿vale? Bueno, pero ya entrando en materia, pues vamos a ver un tema ya en particular lo que es Mesoamérica, ¿sí? ¿Qué es y sus características? Bueno, recordarán, bueno, que de nuestro planeta pues tiene continentes y uno de ellos pues en el que vivimos nosotros es el continente americano. ¿Quién lo pobló o cómo se pobló? Bueno, pues hay varias teorías, ¿no? Una de ellas y quizá la más aceptada es la de que por el estrecho de Bering pues pasaron los primeros pobladores y así es como pues sí, colonizaron, poblaron todo lo que es el continente americano por el estrecho de Bering. Es decir, por donde está Alaska, en la parte de arriba, en el Ártico. Pasó el primer hombre y así fue como se fue poblando nuestro continente hasta que llegaron los españoles con, bueno, según dicen, por Cristóbal Colón, 1492 y toda esa historia, ¿vale? Pero Mesoamérica es parte y es región de nuestro continente y de nuestro país. Es una cierta región de Centroamérica que cubre desde México, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Es decir, todos estos países es donde se desarrolló o más bien donde se tiene gráficamente lo que es Mesoamérica y en la cual pues fue cuna de las primeras civilizaciones o las primeras culturas precolombinas antes de la colonización que se establecieron y que florecieron, como fueron los mayas, los aztecas, toltecas, mixtecas, chimecas y entre otros muchos más, ¿no? Entonces las primeras civilizaciones, pues en nuestro continente americano inició hace más de 4000 años antes de Cristo, o sea, en la edad antigua, y marcada por un talento artístico y astronómico de su gentilicio, dado como resultado impresionantes obras, ¿sí? Pero, ¿qué es Mesoamérica? Su significado es América Intermedia, porque además de Mesoamérica también hay Aridoamérica o Asisamérica, pero la que nos interesa es esta. Y su referencia no solo la región geográfica, sino su riqueza cultural. ¿Por qué? Porque, como decíamos, florecieron varias culturas. Fue uno de los inicios más importantes del mundo antiguo que se desarrolló en los territorios que ocuparon civilizaciones prehispánicas, lo que hoy se conoce como México, desde su centro meridional, Guatemala, El Salvador, Honduras. ¿Sí? Entonces, en este lugar, Aridoamérica, acá lo podemos checar, pues de nuestra República Mexicana, pues en esta parte central es donde pues se ubicaron estas culturas, ¿sí? Hasta pues Guatemala, Belice, El Salvador, que pues hace frontera con México de este lado, ¿no? Y aquí lo podemos apreciar, aquí por los colores podemos ver que lo que es el altiplano central, la cultura mixteca, Valle de Oaxaca y bueno, nos da la ubicación, ¿sí? Pero hablando de estados, pues podemos notar entre ellos, si empezamos por este lado de acá del Pacífico, pues vendría siendo lo que es Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, y por acá arriba pues obviamente Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Veracruz y todos los estados centrales como son Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, pues el Estado de México. Aquí es donde
florecieron esas culturas precolombinas, las cuales ya con más detalle se hablará más adelante, ¿sí? Entonces, Aridoamérica es esto. Perdón, Aridoamérica es esto que vemos acá y Mesoamérica es lo que vemos aquí punteado, ¿sí? En donde es y se desarrollaron nuestras culturas precolombinas y de la cual pues tenemos muchas raíces, quizás han salido de excursión, de vacaciones o simplemente a alguna zona arqueológica como es Teotihuacán, la pirámide del Sol, la Luna, en Monte Albán, en Veracruz, Tikal, entre otras más, que son centros ceremoniales y vestigios que nos han dejado esas culturas, que para su mejor estudio, pues se dan en periodos e historia de Mesoamérica, como lo es el preclásico, el posclásico y el periodo posclásico, ¿sí? Los cuales les voy a dejar de tarea que me hagan un mapa mental de estos periodos en los cuales se dan y a conocer pues cuáles fueron las culturas que florecieron, que aparecieron, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ¿qué características tiene Mesoamérica? Bueno, una de ellas es el sedentarismo. Estas primeras civilizaciones permanecen en lugares organizando sus actividades y sus chozas, es decir, dejaron de ser nómadas para ser sedentarios. ¿Qué era un nómada? Pues que se movían de un lugar a otro consiguiendo su alimento, su sustento y donde poder vivir. Se establecían, se acababa lo que en ese lugar estaba, entonces se tenían que mover a otro lugar, se acababan las provisiones y seguían. Pero ya dejaron de ser para ser sedentarios, es decir, ellos mismos ya se organizaban sus actividades y pues sus chozas y ahí se establecían. Otra característica, los jeroglíficos eran pictográficos, presentados en libros creados a base de pieles de animales, es decir, ahí hacían sus anotaciones, su historia o simplemente su representación cotidiana, como lo veíamos en pinturas rupestres en las cuevas. Además que el sistema de conteo era vigesimal. Actualmente nosotros manejamos un sistema decimal. El de una computadora es un sistema binario, 1 y 2, perdón, 0 y 1, y si es vigesimal, es decir, del 0 al 20, que fueron los mayas los que introdujeron este sistema vigesimal. Obras artísticas, pues la creación de pinturas, esculturas, figuras con arcilla, adornos con piedras preciosas, danzas y una gran carga de literatura. Es decir, todo ello son características y en el templo mayor ya ven en las construcciones que se hacen, pues llegan a encontrar todavía vestigios, figurillas, piedras, etcétera, en las construcciones que recientemente han hecho y pues son vestigios, ¿no? También riqueza agrícola, es decir, sus importantes técnicas lograban un exorbitante recurso agrícola. Sembraban frijoles, calabaza, chile y maíz. Además, por lo mismo, se dedicaban al comercio, en santuarios y productos útiles y también pues tenían juegos sociales como el llamado juego de la pelota. Su tradición astronómica y matemática era muy profunda. Lograron crear observatorios astrales y el calendario. ¿Cómo estaba organizado su gobierno? Pues por jerarquías, era liderada por sacerdotes y militares, es decir, tenían el privilegio de recibir esa formación. No todos los del pueblo podían tener ese privilegio. Uh-huh. Y pues el culto era religioso, tenían sus propios dioses, iduales, realizaban rituales particulares que incluían sacrificios humanos. Si llegaron a ver la película de Apocalipto, pues ahí se podría apreciar algo de lo que les estoy platicando, ¿no? Y algunos dioses, pues como era el dios del agua, Tlaloc, el dios de la guerra, Huitzilopochtli. Cada una de estas culturas prehispánicas o precolombinas o civilizaciones, pues tenían sus propios dioses, ¿sí? Bueno, esto es en todo lo que es Mesoamérica, en la cual se desarrollaron todas las culturas que posteriormente iremos a ver, ¿ok? Bueno, si hay alguna pregunta, algún comentario, pues no duden en dejarlo.
en mi correo o aquí en el mismo video, ¿sí? Bueno, ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Gracias.